Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Vamos a continuar con nuestras labores, siempre Bien, esperando que estén bien de salud, ¿no? Y estén siempre, cada día predispuestos a aprender algo. Hoy vamos a hacer dos temas muy importantes. Uno, la estructura del Estado. Todos nosotros ya conocemos cuál es la estructura del Estado, pero obviamente hay que tener algo de conocimiento, ¿no? Eh, y hemos dicho de que el Estado determina, pues, cada Estado, mejor dicho, determina su estructura. Cada Estado, en este caso, vamos a decir cada país, ¿no? Cada país, o si se quiere, cada nación, ve la forma de tener una estructura que le permita conducir el Estado, ¿no? Bajo las características que, en este caso, la constitución de cada país lo señale, lo precise, etcétera, ¿no es cierto? El Estado determina su estructura en función a diversos aspectos. En primer lugar, toma como referencia los fundamentos de las doctrinas ideológicas. Ese es uno que puede tomar como, por ejemplo, ciertas doctrinas ideológicas, o sea, puede recoger ciertas teorías del Estado, a pesar de que ahora existe cantidad de teorías del Estado, ¿no? Hay bastante, quienes estudian derecho conocen perfectamente esto, y también quienes son políticos de verdad, aquellos políticos que tienen doctrina, filosofía, también conocen sobre este asunto, porque si no conocieran, realmente pues dejan de ser políticos, ¿no? Pero como en el Perú no tenemos políticos con doctrina, con filosofía, entonces no esperamos nada en el Perú, ¿no? No esperamos nada. Entonces, en esa medida hay que tener muy en claro. Uno, puede responder en función a las propias doctrinas, ideologías, sistemas económicos, políticos imperantes en determinada etapa de la historia. En segundo lugar, según las necesidades y requerimientos de cada sociedad. Además, ciertos principios que pueden orientar y que han orientado desde el inicio de la historia, ¿no? Entonces, como por ejemplo, tenemos algunas teorías político-jurídicos, como por ejemplo la teoría de la división de poderes, es una teoría. Entonces, es todo un texto, ejemplo, la teoría de la división de poderes, formulado por Jean-Luc y Montesquieu. ¿Ustedes lo conocen a Jean-Luc y a Montesquieu? ¿Alguien me dice que lo conoce? Adelante, a ver, Jonathan. A ver, ¿alguien quiere precisar? ¿Nadie lo conoce? Si alguien lo conoce, le puedo aumentar 2 puntos, ¿no? A ver, ¿quién lo conoce a Jean-Luc y a Montesquieu? Son dos intelectuales muy conocidos en el mundo y también muy conocidos por los estudiantes de, básicamente, uno de ellos desde el nivel secundario y el otro en el nivel superior, ¿no? Bueno, nadie lo conoce. John Locke es un gran filósofo, propiamente estudioso del derecho, y también tiene planteamientos sobre educación. Por eso les preguntaba,
Entonces no han hecho teorías de la educación, se ve que no lo han tocado a John Lux porque tiene buenos planteamientos sobre los aspectos de carácter pedagógico, ¿no? Montesquieu, ¿cómo no lo vamos a conocer a Montesquieu? Siempre lo hemos estudiado. Es uno de los grandes intelectuales que tiene grandes aportes en la economía, ¿no? Y otros aspectos más. Es que siempre antes los grandes intelectuales se dedicaban un poco de todo, ¿no? Ya posteriormente, cuando hay separación de la ciencia, cada uno se dedica a un aspecto propio de la ciencia. Bien, quienes a través de dichas teorías sostenían que no era conveniente que el poder fuera ejercido por una o pocas personas, ¿no? Entonces, ¿qué plantean entonces Jean-Luc Montesquieu? Y tómenlo bien en cuenta, quienes a través de dicha teoría sostenían que no era conveniente que el poder esté fuera ejercido por una sola persona, ¿no? O por pocas personas. Por tal hecho podría generar actos de gobierno arbitrarios e injustos. Arbitrarios, aparte de que subrayarlo, arbitrarios e injustos, ¿no? Y que en consecuencia era necesario dividir en poderes. ¿Para qué? Para que sean repartidos por cuotas a diferentes instituciones del Estado y de esta forma lograr que dichas instituciones, quienes ejercen una cuota de poder, recíprocamente se controlen y fiscalicen. Es lo que ocurre pues ahora, ¿no es cierto? Por eso hemos tenido en el año 2020 un conflicto entre poderes, ¿no es cierto? Un conflicto entre poderes. ¿Por qué? Se controlan los unos a los otros, ¿no? Entonces, Martín Vizcarra, que ciertamente exigía que se cumpla, que cumplan sus funciones, el poder legislativo. Y el poder legislativo a su vez desciende que usted ha cometido delitos, por lo tanto vamos a tener que ver eso. Entonces, esas cositas tenemos que ver mucho. De esta forma, en la totalidad de estados del mundo, bajo estos principios se ha empezado a dividir prácticamente la estructura del Estado, o sea, la división de poderes, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún Estado que, excepto con, por ejemplo, aquellos estados de carácter dictatorial, ¿no? Que todavía tenemos en varios países, como por ejemplo tenemos en Corea del Norte, ¿no? Que existen solamente un solo poder ejecutivo, ¿no? Y que no tienen, pues, que no está dividido, ¿no? Y así vamos a encontrar donde mayormente también existe lo que se llama eh, el control de Estado a través de un golpe de Estado. Entonces, eso igualmente. Entonces, en nuestro país igualmente asume este tipo de organización, establece dentro de la estructura del Estado peruano y existe el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Y implícitamente también otros poderes, pero que no están considerados en la Constitución, pero que sí ejercen control, ¿no? Como es el periodismo y también el ejército, ¿no? Y otros más. Bien, pero legalmente tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, ¿vamos a tocar cada uno de estos? Sí, lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque es necesario conocer cuáles son los objetivos y las funciones de cada uno de estos poderes. Eso ya de acuerdo a la Constitución, y eso ya los dejamos a ustedes, porque esto ya se ha hecho hasta por demás, ¿no es cierto? Y va a quedar esto como tarea, ¿ya? Entonces nos vamos al siguiente tema, que es muy importante para nosotros conocer. Un tema que específicamente
nos atañe bastante y parte de eso. Y generalmente ustedes para enseñar el curso de educación cívica, necesariamente por lo menos deben tener algo de conocimiento sobre el derecho, ¿no? El derecho. Y si ustedes no tienen conocimiento sobre el derecho, verdaderamente vamos a tener problemas, porque hay veces les dan el curso de educación cívica o familia civismo, etcétera, y quién necesita, pues, en cierta forma, conocer el derecho, ¿no es cierto? Y si nosotros no conocemos el derecho, ¿cómo vamos a enseñar este curso, no? Porque básicamente está sustentado bajo las doctrinas del derecho. Es decir, y bien claro estamos en el quehacer de la convivencia social, y hemos señalado, hay cuatro normas específicas, ¿no es cierto? Las normas eminentemente de carácter moral, las normas de carácter social, las normas de carácter religioso y finalmente tenemos las normas jurídicas. Y todas estas normas hacen una correcta convivencia social. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de qué son las normas jurídicas, definitivamente no vamos a poder, digamos, conducir correctamente las actividades de enseñanza y aprendizaje en esas asignaturas. Entonces, hay veces nosotros, incluso como personas, propiamente dentro del quehacer de la convivencia social, siempre tenemos un aspecto de defensa, es decir, algo bajo la manga, algo en la mano, que cualquier cosa pudiese ocurrir, un pequeño conflicto con el vecino, un pequeño conflicto con el papá, la mamá, en el hogar, ¿no es cierto? Un conflicto con el hermano, o quizás un conflicto de bienes, etcétera, etcétera. Entonces rápidamente nosotros recurrimos y decimos, todo esto se va a arreglar dentro del marco de la ley, ¿no? Dentro del marco de la ley. O también podemos decir, estamos en un estado de derecho, por consiguiente, bajo esas perspectivas se debe de arreglar cualquier tipo de problema, conflicto social. Entonces siempre decimos, estamos en un estado de derecho. Así es que no te preocupes, ¿por qué? Porque todo se va a arreglar bajo las normas legales existentes en nuestro país y a nivel del mundo. Entonces, estas cositas tienen que ver mucho en aspectos que son de carácter de convivencia social. Cualquier pequeño conflicto, ¿no? Cualquier pequeño conflicto que tengamos, entonces, para eso está el derecho. ¿No es cierto? Entonces, el principio del derecho fundamentalmente eh, proviene de un aspecto en el desarrollo propio de nuestra cultura y para una correcta convivencia entre las personas. Entonces, vamos a ver rápidamente, ¿no es cierto? Ahí tenemos, dice, el derecho es ante todo un producto cultural del hombre, fruto de su evolución natural como ser social, que al vivir, ¿no? Que al vivir, tenemos ahí, en sociedad, requería la necesidad de crear un mecanismo de control social. Efectivamente, todos nosotros sabemos de que Eh, al correr de la historia, nos hemos dado cuenta de que el hombre requiere de ciertas normas, sobre todo cuando surge el Estado, ¿no? Porque para poder ordenar y decir, a ver, ¿qué va a cumplir una determinada clase social y qué va a cumplir la otra clase social, ¿no es cierto? Porque la división social
prácticamente el trabajo era necesario tener estas normas o que el derecho funcione como debe ser. Luego tenemos una ciencia social que se encarga de estudiar y regular las relaciones de convivencia. Esto no se olviden, por favor. Entonces, el derecho no está por gusto. El derecho no solamente está en el poder judicial, no. El derecho lo tenemos todititos. ¿Por qué? Porque nos da un aspecto que es muy importante, ¿no? Porque regula las relaciones de convivencia del ser humano en sus diferentes manifestaciones económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos o filosóficos, ¿no es cierto? Por eso dentro de nuestra Constitución encontramos un artículo, ¿no es cierto? La libertad de creencia. Entonces, ¿qué está diciendo el derecho? El derecho nos dice ahí libertad de creencia, ¿no es cierto? Tú puedes creer en Dios, tú puedes creer en una piedra, puedes creer en Satanás o en fin, en todo lo que ustedes vean por conveniencia. Hay libertad de creencia. Entonces, eso es lo que nos dice él, el derecho, ¿no es cierto? Bajo la Constitución. Pero luego tenemos, desde una perspectiva política, porque mayormente el derecho se maneja más como un aspecto de carácter político. Hay veces pensamos que los políticos son los que tienen conocimiento del derecho, ¿no? Es falso, ¿no? Estamos viendo que muchos candidatos al Congreso no conocen ni siquiera el principio del derecho, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Por eso cuando van al Congreso no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Se pierde el derecho. Si no conoce el derecho, definitivamente va a estar perdido. Si ustedes algún día quieren entrar a la carrera política, tienen que conocer en cierta forma, por lo menos el principio del derecho o introducción al derecho, perspectivas del derecho, así una serie de temas que ustedes pueden por lo menos tener un ápice de lo que es porque es la relación social particular del poder, efectivamente. ¿Por qué? Porque perspectiva política pues, tiene un directo con el Estado. El Estado es el que promulga las leyes. Entonces, por eso tiene una perspectiva política. Por eso se dice social particular surgido prácticamente de qué? Del uso del poder. Ellos son los que nos dan las normas jurídicas, hemos dicho bien claro, ¿cierto? Y por lo tanto es un elemento constitutivo del Estado, es decir, está enmarcado en la constitución política. Ahí están los deberes y derechos del ciudadano. Entonces es lo que nosotros tenemos que conocer. ¿Qué es lo que nos dice el Estado? ¿Qué es, cómo debemos hacer una correcta con cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes frente al Estado y frente a las demás personas? El derecho desde esta acepción es además un instrumento que se encarga de legitimar un orden social determinado. Claro, efectivamente. Es decir, para el proceso del ejercicio del poder está enmarcado bajo ciertas normas, bajo los principios del derecho, llegamos al poder, se llega al poder y con eso se legitima. O sea, es decir, nosotros elegimos a nuestro gobernante y cuando lo elegimos bajo ciertas normas, ¿no es cierto? Para eso hay la ley electoral, la ley de partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso hacemos de que legitimar el poder cuando una determinada persona gana. El derecho es un conjunto de sistemas, de normas jurídicas, es decir, todo ese conjunto de normas jurídicas
propiamente compone lo que se llama el derecho, ¿no? El derecho. Entonces, lo que hay que tener es, básicamente, eh, acá no está. Básicamente, mm, dice, el derecho es un conjunto sistema de normas jurídicas. O sea, todas las normas jurídicas propiamente componen el derecho. No hay acá una sola norma jurídica, sino todas las normas de la Constitución, las leyes y los decretos supremos y también las otras normas inferiores, todo en su conjunto conforman el derecho, ¿no? Por eso siempre estamos tenemos todo un conjunto de normas que hacen que funcione el Estado, como también la correcta relación entre las personas. Se encarga de regular la conducta de las personas de manera bilateral, externa, coercible, con la finalidad de realizar valores jurídicos reconocidos por la sociedad. Los valores jurídicos son eminentemente el cumplimiento de las normas, ¿no? Cumplimiento de las normas que tienen una relación directa a los derechos humanos, a los derechos del bienestar, a los derechos de políticos, etcétera. Entonces, a eso se refieren los valores jurídicos que tiene que tener muy en cuenta. Ahora sí nos vamos, ¿eh? Este último concepto debe ser analizado desde sus elementos componentes. En primer lugar, el derecho es un conjunto de normas, es decir, que toma un sistema de normas jurídicas porque se encuentran integrados por diversas normas jurídicas de jerarquías diferentes, con ámbitos específicos de aplicación, vigencia, así como organizadas e interrelacionadas con un carácter complementario, ¿no es cierto? A ver, alguien me dice, a ver, no sé, alguien quiere participar, a ver, quiere ganarse un punto, a ver. Quisiera que me diga, ¿no es cierto? ¿De dónde surge una ley y una ley bajo qué norma se aplica? A ver, chicos, Pues, adelante. desde la Constitución. ¿Ya? Está bien, perfecto esa parte. En la segunda, ¿bajo qué norma se aplica una ley? Bajo los derechos de una persona. No, no, no. ¿Bajo qué norma estamos? No estamos en... Bajo la norma constitucional, profesor. No, tampoco. O sea, como la ley deriva, tú has dicho bien claro, de la Constitución, muy bien. Y para aplicar una ley necesito de otra norma. ¿Cuál es esa otra norma? A ver, Rosa María dice bajo una norma jurídica. No es Rosa María. A ver, complétenlo a ver para ganarse el punto, a ver, de una vez. Bajo normas sociales, no. Las normas sociales nosotros las practicamos, el conjunto de personas. Pues yo decía, como por ejemplo, cuando muere un familiar, nos ponemos todititos de luto, toda la familia. Esa es una norma social, ¿no es cierto? Una norma social es como, por ejemplo, reencontrarnos y darnos un besito en la mejilla.
Esa es una norma social. Eso no encontramos en ninguna norma jurídica. Norma constitucional, yo ni no es así nada. Y a veces ese es el problema, que nosotros no conocemos propiamente bien el derecho. Por eso tenemos que conocer siempre. Por eso, chicos, yo les sugiero que siempre hay que conocer el derecho, las normas jurídicas, quién es el sujeto de derecho, etcétera, para poder enseñar este curso. Porque si no conocemos, va a ser difícil. Entonces, bien, la ley nace de la Constitución y la ley por sí solo no se puede aplicar, ¿no? No se puede aplicar. Por consiguiente, se espera que se promulgue un decreto supremo. En ese decreto supremo debe estar la reglamentación, ¿no? Entonces, toda ley hay que reglamentarlo, ¿no es cierto? Toda ley tiene su reglamento. La ley de educación tiene su reglamento, ¿no? Reglamento para la educación superior no universitaria, reglamento para la educación básica regular, reglamento para la educación especial. Así, ya ves, la ley de educación tiene 3 reglamentos. Por sí solo no se puede aplicar la ley. No se aplica. No se aplica. La ley está hecha, pero eso hay que reglamentarlo y por lo tanto tiene que salir un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces recién se aplica con la firma de la Presidencia de la República y con la firma del Consejo de Ministros y el ministro de la cartera, en este caso el ministro de Educación. Si es una ley de minería, igualito sale una ley de minería y luego su reglamento. Se bajó un decreto supremo y firmado por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Energía y Minas y refrendado por el presidente de la República. Así funciona una ley. Así la ley no funciona directamente. Directamente no funciona la ley. Toda ley tiene su reglamento, es decir, toda ley tiene su decreto supremo, chicos. Y a veces, entonces, por eso es necesario conocer el derecho. A veces nosotros no conocemos y cualquier cosa nosotros nos ponemos a precisar, ¿no es cierto? Por eso estos conceptos que yo les doy deben guardarlos bien, por lo menos para repasar y luego, ver si efectivamente es cierto o no. En segundo lugar, el derecho tiene una finalidad: regular las relaciones de conducta de las personas. Esto porque el desenvolvimiento de la conducta de las personas no puede encontrarse sujeto a un libre albedrío, efectivamente. Nadie puede hacer lo mejor que quiere, ¿no es cierto? Yo puedo hacer lo que yo quiero. Es cuando la ley no lo prohíba, ¿no es cierto? Puede ser, sí, pero si la ley lo prohíbe, es imposible. Estamos viendo ahorita con, por ejemplo, ya estos días han hecho una serie de batidas porque estamos bajo una ley predominante que se llama la ley que se llama en torno a lo que es la salud. Tenemos casi, vamos a decir, en un estado de emergencia. Entonces, en un estado de emergencia, las personas no pueden hacer lo que les venga en gana. Hay ciertos parámetros para poder controlar la conducta de las personas, ¿no? Como por ejemplo, no hacer confinamientos sociales, es decir, no hacer grupos, fiestas, etcétera, y siguen haciendo. Todos los que han sido quienes han infringido esto, según ellos han querido hacerlo porque son libres y podemos hacer una fiesta en la casa
o en cualquier sitio, etcétera, lo pueden hacer, pero si es que son descubiertos por quienes hacen cumplir la ley en este caso, tenemos la policía y el ejército, entonces están sujetos ¿a qué? Sujetos a una coacción, ¿cierto? Entonces, por eso dice a un libre albedrío, sino a parámetros establecidos por la razón y por un sistema valorativo, de tal forma que la conducta debe ser regulada a efectos de que se desenvuelva en términos razonables y no se ingrese en pleno caos de la anarquía. Entonces, quienes no cumplen la ley quieren vivir en una sociedad de anarquía. Entonces, para eso la ley es coercitivo, ¿no es cierto? Cuando es coercitivo, entonces cumplimiento obligatorio. Y si no cumples, multa, o si te excedes, puedes perder hasta la libertad, ¿no es cierto? Puedes perder hasta la libertad. En tercer lugar, la regulación de la conducta debe ser bilateral, es decir, que el derecho regula las conductas que se originan en la interrelación mínima de dos personas. Siempre está entre dos personas. O sea, por sí mismo, por uno solo, no, el derecho no es, ¿no? Por sí mismo, a no ser. A veces no hay cuando funciona, cuando no es bilateral y mayormente no está regulado, para algunos casos sí. Puede ser con, por ejemplo, que uno llegue a atentar contra su propia vida. Pero eso es rarísimo, ¿no? Rarísimo que te descubran que estás atentando contra tu vida, nadie te lo ha obligado, nadie te lo ha dicho, entonces ahí sí, ya no es bilateral, pero mayormente bilateral, porque la relación social siempre se da entre dos personas o más, ¿no es cierto? Entonces por eso se llama bilateral. Entonces, como por ejemplo, entonces en eso hay que tener muy en cuenta que siempre el problema del derecho se origina entre dos personas bajo un determinado conflicto, ¿no es cierto? Un conflicto, etc. Bien, la regulación debe ser bilateral, es decir, que el derecho regula las conductas que se originan en la interrelación mínima de dos personas. Esta regulación debe ser externa, es decir, que el derecho solo regula conductas materializadas, ¿no? Actos concretos, observables por los sentidos. Por eso dice nuestro derecho, al menos en el periodo del derecho, es pues, por eso dice pruebas, pruebas, pruebas. Entonces, cuando decimos que solo se regula conductas materiales, actos concretos y observables, es de que tiene que haber prueba. No tenemos que mostrar una prueba, que la otra persona nos ha llegado a agredir, nos ha hurtado, o ha violado, etcétera, etcétera. Tiene que haber pruebas. Eso se refiere. El derecho solo regula conductas materializadas en actos concretos observables por los sentidos. Si no podemos decir de que vino un fantasma y nos violó a todititos. Eso no existe, ¿no? Por eso se llama observables por los sentidos. Entonces, si no, no funciona el derecho deja de funcionar en ese caso. El derecho no puede pretender regular el pensamiento humano, eso es imposible, ¿no? La forma de pensar. Para el pensamiento hay una libertad, propiamente libertad de pensamiento del ser humano. O sea, no se puede regular, eso es imposible. Pero sí, cuando es atentatorio contra el Estado o es atentatorio contra terceras personas, sí, ¿no es cierto? Cuando algunos se exceden en adjetivos indebidos, ¿no es cierto? O sea, en acusaciones, en ese caso sí, ¿no?
Tenemos libertad de pensar, sí, pero también hay que tener en cuenta que nuestro derecho en el Perú nos da el derecho de presumir, o sea, presumir, o sea, no acusar de frente. Podemos presumir, sí, fulano de tal, en este caso Jorge, yo sospecho que Jorge me ha robado o me ha hurtado mi celular. Entonces estoy presumiendo, no estoy acusando. Presumo puede ser también utilizado, o pienso, ¿no? Creo, ¿no es cierto? Entonces, esos términos son propiamente, hay que tenerlas muy en cuenta. Sí tenemos derecho de presumir también, ¿no? Cuando presumimos no estamos acusando, por si acaso, estamos presumiendo, diciendo, Jorge me ha podido robar mi celular, porque él nomás estaba a mi lado, ¿no? Entonces estoy presumiendo, ¿no es cierto? No estoy acusando, la acusación sería, Jorge me robó mi celular, ¿no? Él lo tiene, pero eso hay que comprobarlo. Tienes que demostrar una prueba. Y a veces es difícil demostrar, entonces salimos perjudicados, ¿no? Asimismo, la regulación debe ser coercible, es decir, que cuente con la facultad de utilizar la fuerza a efectos de hacer que se cumplan dichas regulaciones, como lo está haciendo ahora la policía y el ejército. Con aquellos que no cumplen, entonces hay que intervenirlos y ponerles una multa, ¿no? Entonces, hay veces la multa no se da pues en el mismo acto, sino tiene que ir a una comisaría. Por eso los llevan a la comisaría y en la comisaría les ponen la multa y después les dicen váyanse, ¿no? Y eso en términos de 5 días tienen que pagar la multa. En caso de no pagar la multa, vienen castigos mucho más fuertes, ¿no? No, bajo el apercibimiento, se llama. Así es decir, les van a empezar a seguir en cualquier parte que les encuentre, ya estarías con un delito encima, ¿no? Con un delito. Y te chapan y te llevan a la cárcel, ¿no? Entonces, a la carceleta, después a la cárcel, por no haber pagado, ¿no? Si uno quiere librarse de no tener un antecedente, entonces dentro de los 5 días debe de pagar la multa y tranquilo, o sea, no tiene ningún antecedente. Pero si no paga dentro de los 5 días, ya, entonces ya es como dicen, un reo contumaz, un reo rebelde, ¿no es cierto? Entonces eso va a ocurrir con muchas personas, porque imagínense pagar 400 soles. Hay veces uno no tiene plata ni 100 soles y pues tener 400 soles para ir y borrar su imagen es difícil, ¿no? Entonces, con una determinada sociedad te reconoce, defiende valores tales como la justicia, libertad, respeto a la vida y la propiedad privada. Entonces, en el último lugar, la finalidad del derecho se aprecia en este concepto como la realización de valores que una determinada sociedad reconoce y defiende valores tales como la justicia, libertad, respeto a la vida y a la propiedad privada, etc. Y otros aspectos más. Elementos del derecho. Desde una perspectiva general, los elementos constitutivos del derecho son las normas jurídicas. Las normas jurídicas. Desde una perspectiva política, los elementos son coacción. ¿Por qué decimos perspectiva política? Siempre el Estado interviene, el Estado dice, es como Merino asume, haciendo uso del poder político, de su perspectiva política, manda a reprimir a todos los manifestantes. Entonces, al orden
a la policía, dice, no, reprímase, que propiamente no quiero ver que haya gente gritando en las calles. Entonces, eso es una perspectiva. Por eso decimos, siempre está relacionado con la política, ¿no? Entonces, la coacción que constituye un elemento constitutivo del derecho, porque si no hay eso, las personas no van a querer cumplir, ¿no es cierto? Si el Estado no pone mano dura, con, por ejemplo, una cosa que se le está escapando de la mano al Estado, es la delincuencia. Entonces tiene que haber una coacción mucho más fuerte para los delincuentes, ¿no? Más fuerte. Quizás mandarlos a la punta del Huascarán para que con una cárcel ahí, para que se congelen, ¿no? O quizás mandarlos al medio de la selva, a ver, para que realmente ahí sobrevivan, ¿no? Porque es que también la coacción es muy benevolente también. Por eso es de que hoy día roban, lo chapan, lo llevan, lo sueltan. Lo chapan, lo llevan, lo sueltan. Entonces, nunca se va a corregir. Entonces, el estado de coacción es muy débil, ¿no? En el caso de que estos se cumplan, utilizar la fuerza para sancionar a quienes las incumplan cuando la persuasión no surte sus efectos. No surte sus efectos. Bien claro se ha dicho, por favor, no hagan fiestas, no hagan, no vulneren la ley, pero siguen y siguen, eso se llama persuasión, ¿no? Entonces, cuando la persuasión no surte su efecto, el derecho mediante el Estado recurre a la capacidad de usar legítimamente la fuerza. Eso es lo que está haciendo ahorita el Estado, ¿no? Muy bien, no hacen caso, ya, pues hay que intervenirlos, llevarlos al esto, ponerles multa. Para ello se han creado instituciones, ¿no? Entonces uno de ellos es el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, etcétera, ¿no? Pues dentro de las normas no está con, por ejemplo, en esto, seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, no está considerado dentro de la ley, pero ayuda, porque ellos no pueden fácilmente también sancionar, etcétera. Participan, sí, capturan, entonces inmediatamente tienen que entregar a la policía, porque la policía son los únicos que pueden intervenir, sancionar y hacer cumplir la coacción. Y una diversidad de procedimientos. Dos, la legitimidad es la capacidad que tiene el derecho de legitimar un orden social determinado, mediante el cual hace aparecer todos los actos del Estado como buenos y positivos, que estos aparecen a través de las normas jurídicas. Entonces, aquí hay una cosa, acá hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Todas las normas que salen siempre están a favor del Estado. Nunca va a haber una norma que esté en contra del Estado, ¿no? Entonces, el cumplimiento de estas normas, propiamente por eso es el legitimar un orden social. Acá está bien claro, ¿no? Dice un orden social determinado, mediante el cual se hace aparecer todos los actos del Estado como, como buenos y positivos. Claro, el Estado, dentro del contexto de su propia vivencia, ¿qué hace? ¿No es cierto? Todas sus normas están todas las normas que impone a la sociedad están para garantizar y legitimar su Estado. Es decir, siempre hemos Estado casi es sinónimo de gobierno. Entonces el gobernante dice, no, estas leyes no me convienen, sácalo, estas leyes sí me convienen, con estas leyes sí puedo gobernar, por eso es de que dice, aparece todo ajustado como buen positivo, que estos aparecen a través de las normas. Para ello,
Se sigue la siguiente lógica, a ver. Las normas jurídicas son buenas porque realizan valores. Todos los actos de gobierno están contenidos en normas jurídicas. Todos los actos, no hay nada que esté. Por eso es de que hay veces, siempre recuerdo antes en este caso los trabajadores, etcétera, ¿no? Como todo está bajo norma, entonces hay veces les da potestad a una determinación política del gobernante, del funcionario, etcétera, ¿no? Entonces las personas ponían al final un término, decían, salvo mejor parecer. ¿Qué le están diciendo? Ay, depende de ti. Si tú quieres lo haces, si tú quieres no lo haces, ¿no? Pues salvo mejor parecer. Es un término que bastante se ha utilizado, ¿no? Entonces, todos los actos de gobierno están contenidos en normas jurídicas. En consecuencia, todos los actos de gobierno son buenos, porque al parecer, como norma jurídica, se encaminan a realizar valores. Pues eso es el hecho muy importante, ¿no? Clase de derecho. En términos generales existen diversas clases de derecho, puesto que el derecho en tanto producto cultural evolucionaba conforme evoluciona la sociedad, ¿no? Así como la ciencia ha evolucionado y existen una diversidad de ciencias específicas, en el derecho también igual. Por ello, el número de clases de derecho varía según las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad. Sin embargo, todos ellos se originan a su vez de dos grandes ramas o troncos, el derecho público y el derecho privado. O sea, general, existen dos tipos de normas en el Estado, ¿no? El derecho público y el derecho publicado o privado, ¿no? Entonces, de ahí van a derivar una serie de derechos, o sea, una serie de normas. Una serie de normas. Entonces, sigamos. Esta división se origina de una teoría denominada teoría de interés. Subrayen esto bien, este término, ¿eh? Teoría de intereses. La misma que fue formulada por el jurista romano Domicio Ulpiano. Domicio Ulpiano es la que formula. Que por eso tenemos muy en cuenta el derecho romano. Para nosotros es muy importante el derecho romano porque hay muchas cosas que recogemos de ese derecho, ¿no? Entonces, Domicio Ulpiano, a través de su libro uno, ¿no? Su libro uno de las instituciones, la cual señala que todo aquello que sea de interés particular o individual pertenece a la esfera del derecho privado. Entonces, bien claro, ¿no es cierto? Y contrariamente, todo aquello que sea de interés social, o sea, colectivo, interés social colectivo, pertenece a la esfera del derecho público. Esta división, sin embargo, no es de carácter estricto, no es carácter estricto, pero en nuestra sociedad sí es de carácter estricto. El derecho privado se respeta en relación al derecho público, pues más tiene un carácter didáctico o metodológico, puesto que la evolución de la ciencia jurídica ha logrado que tal distinción sea sumamente sutil y obedezca a determinadas coyunturas sociales y políticas. Así tenemos que un derecho de carácter privado puede pasar a la esfera del derecho público. Sí puede, al final se convierte, ¿no? Si esto se va a generalizar, si este es en beneficio de la sociedad, si es en beneficio de un grupo social, puede pasar a ser derecho público. Y al revés,
Por ejemplo, si se admite que el derecho privado solo protege la suma de sus intereses se vuelven en colectivos. Eso es, en colectivos y en consecuencia de ser particular pasaría a ser social. Así por el estilo. Este es un ejemplo que estamos poniendo, que se está poniendo, ¿no? Sigamos a ver. Pues acá tenemos las clases de derecho, el derecho público y derecho privado. Es una rama del derecho que se encuentra constituida por un conjunto de dispositivos legales que se encargan de determinar la estructura y organización del Estado y se regulan las relaciones en las que dicho organismo participa. El sujeto de derecho público es el Estado, es el Estado, a fin de que persigue es satisfacer el interés del Estado. ¿Qué es el interés de la sociedad? Es en común, porque el Estado tiene que velar el bienestar, hemos dicho, uno de los fines del Estado es generar el bienestar y la seguridad, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa perspectiva es la que tenemos acá. Entonces, una vez más, volvemos al derecho público, es una rama del derecho que se encuentra por un conjunto de dispositivos legales que se encarga de determinar la estructura y organización del Estado. ¿Dónde está eso? Está en la Constitución. Entonces lo encuentran en la Constitución todos. Y se regula a las relaciones en las que dicho organismo participa. Esos más bien más o menos se dan por las leyes y los reglamentos, ¿no? El sujeto del derecho público es el Estado. Definitivamente el Estado es el que tiene que velar por el bienestar del grupo social del Estado, ¿no? Por eso dice el sujeto de derecho público es del Estado, a fin de que persigue es satisfacer el interés del Estado. ¿Y qué es el interés de la sociedad? Dentro de esa rama del derecho encontramos el derecho constitucional, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho tributario, el derecho de las municipalidades o el derecho municipal, el derecho administrativo, el derecho registral, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es el control. Vamos a encontrar de esa forma. Otro, el derecho privado es una rama del derecho que se encuentra constituido por un conjunto de dispositivos legales que se encargan de regular las relaciones entre los particulares, aquellas que surgen entre el Estado y los particulares, cuando estos primeros actúan en la misma condición que el sujeto del derecho privado es la persona particular. El fin que se persigue es la protección y satisfacción del interés de los particulares. Entonces, básicamente, ejemplo, tenemos un colegio particular, ¿no es cierto? Muchos de ustedes van a trabajar en un colegio particular y entonces ustedes se adhieren al derecho privado, ¿no es cierto? Pero eso no implica de que ellos pueden hacer lo que les da la gana, sino también están sujetos al derecho público, ¿no? Como por ejemplo, las remuneraciones, a pesar de que ellos pagan lo que quieren, ¿no es cierto? Hay veces ni siquiera cumplen con, a ver si, aló, a ver, controlen su micro, por favor. A ver, controlen su micro, por favor, hay algo que está perjudicando. Bien, entonces, como les decía, hay algunos aspectos muy importantes que hay que tener en este aspecto, ¿no?
como los colegios particulares, hay veces porque son instituciones privadas, con derecho privado, entonces quieren hacer lo que les da la gana, pero también tienen que tener en cuenta de que eh, hay el derecho público que los controla. Entonces no pueden hacer lo que les da la gana. A veces a los docentes los contratan bajo un aspecto en que no están dentro de las normas establecidas en el aspecto remunerativo. Entonces dice, bueno, si quieres trabajar yo la hora te pago pues 10 soles, ¿no? Y no pasa nada. El otro aspecto, como por ejemplo, es de que no cumplen con pagar los beneficios sociales, es decir, al seguro social. Todo trabajador debe estar asegurado, por más que sea una institución privada, no debe de pagar, debe de asegurar a su trabajador. Pero estos a veces no cumplen, ¿no? Con eso. Entonces esquivan, porque son un derecho privado. Pero el Estado está obligado a hacer cumplir, ¿no es cierto? Hacer cumplir esas cosas. Entonces, ahí es donde tienen contradicción entre el derecho privado y el derecho público. Entonces, como por ejemplo, en derecho privado neto sería el hecho de las personas, como por ejemplo, tener un bien público propio, mejor dicho, un bien particular, ¿no es cierto? Un bien particular, su casa. Entonces su casa es su casa y punto, su carro es su carro. Entonces eso sí no lo toca para nada. Pero eso sí, tener carro, tener casa, sí, tienes que, porque el Estado te va a proteger, el Estado te va a cuidar, el Estado te va a dar, como por ejemplo, ciertas facilidades para que seguro, entonces tienes que pagar un impuesto. Eso es lo que se hace, eso es lo que ocurre, pues, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre. Tienes tu casa, esa casa, así por así nomás no va a estar. Siempre hay que darle seguridad. Entonces, para está la policía y, en fin, ¿no? Y también la limpieza de la calle, etcétera. Todas cositas entonces generan de que uno tiene que pagar. Pero por dentro es un derecho eminentemente privado. Por eso se requiere para ingresar a una casa uh, la autorización del Ministerio Público, ¿no? Del Ministerio Público. Si no, no se puede ingresar. En casos de emergencia, sí, ¿no es cierto? En casos de emergencia, ya ocurrió anoche, ¿no es cierto? Hay una cantante que organizó una fiesta y dice, no, ustedes no pueden ingresar, entonces nadie son para poder ingresar. Pero bien claro, el policía le dice, no, estamos en emergencia, ¿no? Estamos en emergencia. Y por lo tanto, a mí sí me da potestad para ingresar a su casa y detenerlo a usted. Claro, este es su derecho. Claro, si usted no necesita la presencia de un fiscal o de un juez o de un abogado, no necesita. Cuando estamos en estado de emergencia hay que tener mucho cuidado de que se pierden muchos derechos privados, ¿no? Se pierden, los derechos se ven inculcados, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿No? No por eso es de que no, yo estoy en mi casa haciendo mi fiesta y punto, y no me moleste. No. Cuando estás de emergencia, eh, seguridad del Estado puede intervenir normalmente. Entonces, ese es el aspecto que hay que tener, ¿no? Entonces, de ahí va a derivar una serie de hechos que tenemos nosotros dentro del derecho, ¿no? Lo que hay que tener muy en cuenta también, chicos, es de que eh, el hecho de que tengamos un aspecto que es muy importante dentro del derecho privado y público, ¿no? Que tanto el derecho público que beneficia a todos, la ley es, por eso dice para todos la ley, sin excepción,
¿no es cierto? El derecho privado, está bien que haya derecho privado, pero también sujeto a los derechos públicos. O sea, no tiene que vulnerar, ¿no es cierto?, el derecho público. Entonces, o tiene que estar inmerso dentro del derecho público. Tiene límites el derecho privado. Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, vamos viendo un poco más, a ver. ¿Sí? Entre estos derechos encontramos al derecho civil, al derecho industrial, al derecho bancario, financiero, al derecho internacional privado y al derecho económico, etc. Dentro de los derechos privados, entre estos derechos encontramos derecho civil, el derecho comercial, el derecho industrial, el derecho bancario, financiero y internacional. Componer derecho bancario financiero. Nadie tiene derecho a saber, ¿cierto? O propiamente cuánto de dinero yo tengo en el banco. Se llama el derecho bancario. Nadie, nadie. Entonces hay un derecho financiero, pues como quien dice, solamente puedes perder cuando hay una acusación judicial. Judicialmente, entonces puede intervenir en tu cuenta y saber si efectivamente el dinero que tú tienes es bien habido o mal habido. Entonces, eso, ¿no? Entonces, así tenemos el derecho civil, ya todos conocemos el derecho civil, nuestros derechos a los bienes, etcétera, ¿no? Mismo a la persona, no nos pueden detener fácilmente, tienen que mostrar algo para poder detenernos. ¿Tenemos libertad? Sí tenemos libertad del derecho civil, nuestra libertad, pero si hacemos algo contra la ley, sí, el derecho civil deja de ser y pasamos pues propiamente en manos del derecho público, ¿no?, por haber infringido alguna situación. Entonces, en lo comercial también, casi. También se habla de la existencia de una tercera rama denominada derecho social, la que comprende el derecho laboral, el consumidor, la seguridad social o previsional, entre otros, ¿no? Entonces, este derecho generalmente ya va inculcado, depende del Estado, si lo va creando, si lo ve conveniente, ¿no?, de generar mayor beneficio propiamente a la sociedad. Por eso el derecho social que comprende como derecho laboral. La 279, Decreto Supremo 279 y 276 que regulan todo el derecho laboral, ¿no?, cómo debe ser la actitud de un trabajador, qué derechos y deberes tiene y cómo debe cumplir, ¿no? El consumidor también tenemos un organismo que regula la situación del consumidor. Seguridad social, tenemos particular y también tenemos del Estado también, ¿cierto? Pues cuando trabajen en el magisterio necesariamente van a tener que asegurarse en el social, o capaz se aseguran en lo privado. Bueno, eso es previsional, entre otros, ¿no? Entonces así, de esa forma funciona todo el derecho. Bien, chicos, ha sido todo por hoy y hemos conversado sobre el derecho, un tema muy importante. A grandes rasgos he tratado de resumir el derecho para que de esa forma puedan ustedes tener algo sobre qué es el derecho, ¿no? Entonces, es muy importante tener el conocimiento sobre el derecho. Por eso para mí sería muy interesante que en la facultad exista un curso, por lo menos introducción al derecho o principios del derecho, porque para nosotros de ciencias sociales necesitamos bastante eso.
y no nos los dan, ¿no? Entonces carecemos de eso. Entonces tenemos que poner un autoesfuerzo para poder aprender estas cosas. Yo les aseguro de que muchos de ustedes van a aprender mucho más. ¿Por qué? Porque el derecho es muy amplio. Imagínense, hay teorías del derecho que no los vamos a tocar bastante, ¿no? Solo los que estudian derecho los ven eso. Nosotros tratamos de ver algo superficial, algo que nos permita conocer algo sobre el derecho. Bien, chicos, ha sido todo por hoy. No sé si han sabido alguna inquietud, por favor. Bien, ninguna. Siempre pidiéndoles mil disculpas. Otra vez he tenido problemas en el micro, pues ya para el día miércoles voy a arreglar ya definitivamente para no tener este tipo de problemas, ¿eh? Pues chicos, nos vemos el día miércoles, 9 de la mañana, y siempre cuídense, siempre traten de leer. También vale mucho la autoeducación. Ustedes, yo solamente les doy algunos aspectos así. Ahora también por su parte ustedes pueden poner algo de voluntad y también profundizar sus conocimientos. Ustedes, chicos, pueden profundizar. ¿Para qué? Para conocer, para ser buenos profesores, para ejercer nuestras relaciones sociales en forma correcta, ¿no es cierto? A veces no conocemos las normas. A mí, como no me da pena de que muchos profesores no conocen la ley de educación, ni conocen la ley del profesorado. ¿Cómo se van a defender? ¿Cuáles son sus deberes, sus derechos, sus obligaciones? Cero. No, cero. Por lo menos leer siquiera la ley de educación, por lo menos leer la ley del profesorado. Yo los dejo a ustedes, chicos. Si quieren defender sus derechos correctamente, hay que conocer nuestras normas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Gracias, chicos, hasta el día miércoles. Cuídense, primero está la salud. ¿Mm? El día miércoles, profesor. Hasta el miércoles, Hasta el miércoles, profesor. hasta el miércoles, chicos, hasta el Profesor. miércoles, chicos. Hasta el miércoles, doctor. Hasta el miércoles, chicos. Cuídense.